Buenas tardes, amados hermanos y hermanas. Siempre está con ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador. Estoy transmitiendo a través del Alumbrador Cristiano y a través de mi especial programa Te Daré lo Mejor. Siempre los días miércoles a las 5 de la tarde, hora de El Salvador, estoy transmitiendo el estudio acerca de la vida y ministerio de Cristo. Hoy vamos a escuchar la lección número 103 y vamos a ver la parte tercera del tema o del subtema el costo de ser discípulo. De manera pues que siempre pido su amable atención a lo que vamos a estar estudiando con la gran ayuda de nuestro Señor. Pero antes vamos a ponernos en oración y a pedir que el Señor nos dirija en la presentación de su palabra. Dios Todopoderoso, nuevamente llegamos ante ti para suplicarte que nos ayudes a presentar otro mensaje más de este interesante tema, como lo es la vida y ministerio del Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por ello. Permite que lo que expreses sea claro, sea entendible, sea muy sencillo. Que haya mucha edificación para todos los que escuchan y también que tú seas muy honrado. Gracias por esta gran oportunidad en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, en las partes anteriores hemos estado estudiando lo que concierne a los candidatos a discípulos de aquel tiempo y hemos visto el candidato impulsivo y hemos visto también el candidato indeciso. Ahora vamos a ver a los candidatos a discípulo de hoy, o sea, qué significa para nosotros ser un candidato a discípulo en los tiempos actuales. ¿Qué conclusiones debemos sacar de los textos de esta lección? O sea, de las dos partes que ya hemos estudiado. Hay sectas que usan pasajes como Lucas capítulo 9, versículos 57 al 62 a su manera. Miren lo que dice este pasaje. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Usted, si lo recuerda, en las dos lecciones anteriores, especialmente en la segunda parte, hemos tratado esta situación detenidamente en cuanto a lo que implicaba ir a despedirse de su familia o de sus padres primero. Todo esto pues para justificar las severas políticas de ellos, por las cuales exigen que los iniciados rompan todos los lazos que les unen a sus antiguas vidas, incluyendo los que les unen a familiares y amigos.
Sin embargo, yo le pido y le dejo bien clara esta situación. Jesús jamás enseñó que cumplir con las responsabilidades familiares, tener amigos o asistir a funerales sean actividades erróneas. Muy al contrario, enseñó que debemos cuidar a nuestros padres. Y yo le doy una serie de textos que nos hablan al respecto. Por ejemplo, dice Mateo 15, 4 al 6, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. También Mateo 19, 19. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor Jesucristo, por ejemplo, también tuvo amigos. Dice Lucas 12, 4. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Juan 15, 15 nos dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. E incluso él estuvo presente en 1 o 2 funerales. Mire lo que tenemos en Mateo 9, 23 al 25. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Otro funeral lo vemos en Lucas 7, 12 al 15. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Entonces lo que vemos es que el mensaje de Lucas 9, 57 al 62 podría resumirse en una palabra que hemos usado varias veces en este mensaje, y esta es la palabra compromiso. Para ser discípulos de Cristo debemos estar completa y totalmente comprometidos con Él y con su causa. Miren lo que vemos en esta parte que ya es aplicación a candidatos a discípulos hoy. Vemos la situación también de los candidatos impulsivos. A los candidatos impulsivos el Señor les dice, antes de asumir este compromiso, entienda lo que él implica, o sea, entienda lo que implica pues este compromiso. En esta sección de aplicación estaremos resumiendo el mensaje de Jesús para cada categoría de candidatos. Estas, por ejemplo, no son citas textuales, y yo le digo que es aconsejable que suministre usted, por ejemplo, podemos decir en otras palabras, en cada caso, ¿verdad?, que se presenta.
Entonces, anteriormente, Cristo había dicho: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. La mayoría de los que vivían en Palestina habían visto a alguien tomar su cruz. Es decir, esta situación de tomar su cruz, nosotros no la tenemos que ver como a lo mejor la entenderíamos nosotros o la entendemos hoy en día. Todos en aquel tiempo sabían que quien tomaba su cruz estaba a punto de morir. Mire lo que dice Juan 19:17. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Entonces, llevar la cruz era un viaje sin retorno. Eso era lo que implicaba en aquel tiempo: tome su cruz. Cuando el Señor presentó el desafío de seguirlo, Él estaba llamando a lo máximo en cuanto a negación de uno mismo. Los que predicamos y enseñamos les causamos a lo mejor un perjuicio a nuestros estudiantes si les damos la impresión de que seguir a Cristo es una tarea fácil. Muchas veces nosotros podemos presentar o presentamos la palabra de Dios, el Evangelio de nuestro Señor, de esta manera. No olvidemos lo que Cristo le dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción. Juan 16:33. También el apóstol Pablo escribió en 2 Timoteo 3:12: todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hay un cántico en el cual se declara que si no llevas la cruz, no podrás llevar la corona. Lo que realmente se está expresando es, pues, que la pura verdad es que seguir a Cristo fielmente tiene su costo. La interrogante que podría hacerse es la siguiente: ¿desea Jesús que usted sea su discípulo? Desde luego. Al mismo tiempo, para que usted lo sea, el Señor quiere que usted entienda plenamente el compromiso que se exige. Bueno, veamos también en esta situación sobre quiénes son los candidatos indecisos. A los candidatos indecisos, Cristo les dice: cuando usted asuma este compromiso, entienda lo que significa que primero estoy yo y luego todo lo demás, incluyendo familiares y amigos. Por eso repito lo que dice Mateo 10:37: el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Por eso vemos que entre las necesidades básicas que tenemos se incluye el hogar, se incluye la familia y se incluye los amigos. Antes de dedicarle nuestra vida a Jesús, Él desea que cada uno de nosotros se pregunte: ¿y si tuviera que renunciar a ellos, estaría dispuesto a hacerlo? Preguntas tan penetrantes como estas que acabo de hacerle podrían multiplicarse. Y si seguir a Cristo significa que mis ingresos serán menores, que la gente no entenderá el compromiso que habré asumido, que tal vez seré incluso perseguido, le seguiré a pesar de todo lo anterior. Bueno, cuando sea necesario elegir entre dos caminos, ¿cuál seguiremos? ¿Cuál es el camino que vamos a seguir?
¿Seguiremos el camino de la comodidad? ¿O seguiremos el camino de la conveniencia? ¿O el camino de la costumbre? ¿O elegiremos el camino de Cristo Jesús? Usted tiene la respuesta. El apóstol Pablo escribió que Cristo es precisamente la cabeza. Miren lo que dice Colosenses 1:18. La cabeza del cuerpo, que es la iglesia, para que Él mismo llegue a tener el primer lugar en todo. Entonces, esta es una de las versiones, no es la versión Reina Valera. ¿Qué es lo que vemos? Que el hecho de que el Señor debe ocupar el primer lugar es un recordatorio para otros, es una revelación que se presenta, pues. Bueno, veamos también la situación de los candidatos imprecisos. ¿Qué es eso de los candidatos imprecisos? Los mensajes de Jesús que hasta ahora hemos recibido son importantes. Tome en cuenta lo que cuesta y entienda lo que implica seguirme. No obstante, después de oír las dos advertencias anteriores, me imagino a un candidato a discípulo diciendo: si seguir a Cristo es así de difícil, en realidad no me interesa. Por lo tanto, para equilibrar la enseñanza se necesita su mensaje para los imprecisos. Es decir, mida la consecuencia de volverse atrás. Es decir, de dejar de seguirme. ¿No será usted apto para el reino de Dios? A lo mejor si se presenta con esta aptitud. La mayoría de ustedes que leen o que escuchan estas palabras están enterados de que poco antes de esto Jesús había identificado el reino mesiánico como la iglesia que Él edificaría. Y yo se lo recuerdo lo que dice en Mateo 16, 18 y 19. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mire lo que dice también Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. También es probable que estén enterados de que al cielo se le refiere a menudo como el reino de Dios. Dice en 1 Corintios 15:50, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Dice 2 Timoteo 4:18, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y luego en 2 Pedro 1:11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, cuando nosotros leemos no apto para el reino de Dios, pensando esto: si alguien no está dispuesto a seguir al Señor, no puede ser un miembro fiel de la iglesia y al final no irá al cielo. Esa es la realidad. La aseveración anterior es totalmente cierta, pero no transmite el impacto emocional que las palabras de Cristo habrían tenido en los oyentes del siglo I. Recuerde lo que el reino del Mesías significaba para los oyentes de Jesús.
Estos habían estado por siglos esperando ese reino y habían estado rogando por él y anhelando que se instaurara. Marcos 11:10 nos dice: bendito el reino de nuestro Padre David que viene, hosana en las alturas. Marcos 15:43, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Además, el Señor había venido predicando: el reino de los cielos se ha acercado. Dice la Escritura en Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Les había dicho a sus seguidores que lo que dice, mire, Marcos 9:1, algunos de los que estaban allí no gustarían la muerte hasta que hubieran visto el reino de Dios venido con poder. Bueno, a medida que se acercaba el tiempo para el establecimiento de ese reino, el entusiasmo de ellos había sido cada vez mayor. La iglesia, que es lo mismo que el reino, fue establecida el primer día de Pentecostés, posterior a la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, y usted se puede documentar de todos estos hechos en todo el capítulo 2 del libro de los Hechos. No ser apto para el reino cuando éste llegara sería la más grande de todas las posibles catástrofes. No obstante, Cristo declaró que este era el destino que esperaba a todos los que al poner su mano en el arado miraban hacia atrás. El Nuevo Testamento compara el reino o la iglesia con tesoros inestimables que eran dignos de cualquier sacrificio. Dice en Mateo 13:44 al 46, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Vemos pues que al mensaje relacionado con el reino o la iglesia se le considera buenas nuevas, dice Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Entonces podemos ver pues que en el reino o la iglesia tenemos comunión con Cristo. Dice en Mateo 26:29, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces podemos nosotros ver pues que en el reino o la iglesia tenemos justicia, tenemos paz y tenemos gozo. Dice Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Espero que nosotros también creamos que no ser aptos para el reino de Jesús sería la catástrofe de las catástrofes, por decirlo así, en el sentido de lo espiritual que nos concierne a nosotros como cristianos. Para seguir al Señor, nuestros corazones deben estar puestos en Él, o sea, en lo que leemos continuamente de su palabra.
Miren lo que dice en Hebreos capítulo 12, parte de estos versículos, versículos 1 y 2, dice: y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. También el apóstol Pablo escribió, miren, vámonos a Filipenses 4, 13 y 14. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Podemos ver pues que la prohibición de mirar hacia atrás no significa que debemos o podemos borrar totalmente el pasado de nuestra memoria, porque el apóstol Pablo recordaba ese pasado. Miren lo que él dice en Filipenses 3, versículos 5 y 6. Circuncidado al octavo día. Usted póngale cuidado que está hablando del pasado, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero a él no le obsesionaba. Sus pensamientos se centraban en Cristo y en el futuro. En relación con esto, podría hacerse notar que en el lenguaje original la expresión mirar para atrás de Lucas 9:62 no indica una mirada casual, sino más bien acción continua. El Señor no acepta corazones divididos, hermanos y hermanas. El profeta Oseas nos dice en su capítulo 10, verso 2: está dividido su corazón, ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Mire también, si nos vamos al libro de Apocalipsis 3:16: pero por cuanto eres tibio y no frío, ni caliente, te vomitaré de mi boca. Bueno, en conclusión a este estudio del costo de ser discípulo, de los dos mensajes anteriores y ya casi la conclusión de este mensaje, yo puedo decir lo siguiente: ¿cómo respondieron los tres candidatos a discípulos a los desafíos de Jesús? ¿Dejaron todo y lo siguieron? ¿O se fueron tristes como el joven rico? Mire lo que dice recordando la actitud de este joven rico en Mateo 19:22. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Evidentemente que no se nos informa de ello. ¿Cómo es que hubiera respondido usted si le hubieran dicho que solo privaciones le guardarían si usted seguía a Cristo? Si le hubieran dicho que otro tendría que enterrar a su padre, si le hubieran dicho que ni siquiera podría despedirse de sus familiares, que le hubieran dicho que si se volvía hacia atrás no sería apto para el reino del Señor. Y más importante, ¿cuál va a ser la respuesta que dará usted hoy a la invitación de Jesús? Él todavía dice: sígueme, pero los requisitos no se han suavizado. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Eso está bien plasmado en Lucas 9:23. Si usted está dispuesto a dedicar su vida, todo lo suyo, al Señor, por supuesto, yo le digo, por favor, hágalo hoy.
Yo le digo pues que el Señor nos da maneras de cómo hacerlo. Dice, por ejemplo, en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Luego dice Lucas 13:3, os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Mateo 10:32 y 33 dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Marcos 16:15 y 16 nos dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y también se nos presenta cómo es que el cristiano, la cristiana, que ha dejado el amor al Señor, que se ha desviado y que ha vuelto a las cosas del pecado, cómo es que el Señor le pide que seamos restaurados si no le han sido fieles a su compromiso. Dice en Hechos 8:22, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Y 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto es lo que significa, hermanos amados y hermanas amadas, el costo de ser un discípulo de nuestro Señor, de ser una persona seguidora del Señor Jesucristo. Usted lo entiende, usted sabe cómo es esta situación de seguir a nuestro Señor Jesucristo. Yo le ruego en el nombre de Él que usted considere todo lo que Él expresa. Estas son lecciones en cuanto a ese ministerio que Él desarrolló y por el cual murió y se entregó por nosotros. Son lecciones que continuamente nos hacen reflexionar acerca de nuestro compromiso que tenemos con Dios, de que un día decidimos seguirle a Él, que este seguimiento sea permanente, que este seguimiento sea totalmente continuo. Yo agradezco siempre a cada uno de ustedes por su fidelidad a escuchar palabra de Dios. Y como siempre, les invito para el siguiente miércoles para escuchar otro interesante de esta serie sobre la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Siempre olvido pedirles, hermanos y hermanas, que compartan desde el inicio de la disertación, que compartan estos mensajes y que ustedes saben que quedan grabados y usted tiene toda la plena libertad, si así lo desea, de continuar compartiéndolos. Dios ayude a cada uno de ustedes, Dios ayude a mantenernos fieles y entregados a nuestro Señor. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te agradecemos infinitamente porque nos has permitido el estudio de tu palabra. Gracias porque a través de ella nosotros somos exhortados, nosotros somos animados a continuar fieles a ti. Padre Celestial, ayúdanos pues a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo, que cada vez seamos más entregados a Él y que de esta manera
continuemos buscando el camino eterno, el camino que nos llevará al cielo. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.